Hola y gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas para más audiolibros. El despertar de la clarividencia. Introducción. El cuerpo humano es la obra más completa del Creador. Es el laboratorio del tercer logos. En él se desarrolla la vida con inteligencia y sabiduría bajo la dirección de ese gran ser. Está dotado de órganos sensoriales externos e internos y sirve de vehículo al ego reencarnante. Los órganos sensoriales externos sirven para ver, oír, oler, gustar y palpar. Los órganos sensoriales internos son para percibir las vibraciones y sensaciones de los mundos superiores. Se conocen con los nombres de rosas, chakras o iglesias del Apocalipsis de San Juan, y se encuentran inactivos en la generalidad de las personas. Solamente a base de orden entran en actividad, siendo hasta entonces que funcionan normalmente y confieren poderes tales como la polividencia, clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía, dominio sobre los 4 elementos de la naturaleza, etc. El cuerpo físico o máquina humana merece el más profundo respeto y consideración porque es el depósito de las energías creadoras, y si esas energías se malgastan sobrevienen la decrepitud, la degeneración, la enfermedad y el desenlace. Los grandes iluminados siempre han afirmado y con razón, que el cuerpo físico es el templo de Dios, pero las criaturas humanas no quieren comprender. El ser humano busca a Dios fuera de sí y hasta quisiera tocarlo con las manos sucias, se olvida que debe primero conocerse a sí mismo y que enseguida descubrirá esa potencia creadora dentro de sí. San Pablo el apóstol más dinámico del cristianismo, en su primera epístola a los Corintios cap 3, 16, 17, les dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dada la oportunidad que el cielo está brindando nuevamente a los humanos, la necesidad de gobernar el cuerpo físico de acuerdo a las leyes universales se impone y quien quiera ahorrarse dolor y cambiar las circunstancias que le rodean que aproveche, que no siga violando ese maravilloso templo de Dios, que despierte del letargo en que se encuentra y se vuelva consciente de todo. La humanidad, con raras excepciones por el estado de inconsciencia en que vive, viola constantemente el templo de Dios vivo. Enrique Valenzuela C., discípulo gnóstico y dirigente del Lumisial Pleroma en Santiago de Chile, autor de presente comentario sobre las funciones específicas de las glándulas pineal y pituitaria del cuerpo humano, con acopio de datos y lujo de detalles describe los procesos y funciones asignadas por natura a esos órganos de secreción interna, exponiendo sus conocimientos con claridad y precisión, aportando luz sobre un terreno desconocido para la humanidad actual. A lo largo de dicho comentario demuestra ser conocedor de los diversos sistemas filosóficos, religiosos y científicos, pues domina con mucha facilidad el lenguaje esotérico crístico y enseña cómo puede evitarse la violación del templo de Dios, recomendando para ello la transmutación alquímica de la sustancia agonadal. Siendo interesante el presente comentario, desde el punto de vista esotérico, filosófico, científico, es recomendable a los estudiantes gnósticos para el desarrollo espiritual, que más que comentario parece un verdadero tratado de sabiduría oculta y lo es, porque contiene los elementos fundamentales. Necesario es aclarar para evitar confusiones, que las glándulas endocrinas son órganos del cuerpo físico, los chakras son discos o ruedas del cuerpo astral. Fraternalmente. Luis Alberto Renderos. El despertar de la clarividencia. Movimiento gnóstico cristiano universal. El venerable maestro Samael Aun Weor ha dicho que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Este hilo de oro de la divinidad lo constituye la gnosis, que es, en realidad, el fondo común de todas las religiones, cultos y creencias. Si hacemos un estudio comparativo, partiendo de la base de la primera lección del curso esotérico zodiacal para los estudiantes de la gnosis, dado a la publicidad por el venerable maestro Samael Aun Weor, quedaremos admirados de las analogías existentes entre las dos glándulas endocrinas cerebrales, la pineal o epífisis y la pituitaria o hipófisis, con los chakras de los indostaníes, las runas de los nórdicos, los epirotes de los hebreos, los eones de los alejandrinos, el tarot de los egipcios, los planetas de los romanos, la alquimia de los medievales, etcétera, etcétera. La gnosis demuestra que los 7 lotos de los yogis, las 7 luces del candelabro de los israelitas, las 7 iglesias de Asia de los cristianos, las 7 rosas de los Rosacruz, las 7 serpientes de los aztecas, las 7 moradas del castillo interior de los carmelitas, los 7 planetas de los astrólogos,
Los 7 principios de los budistas, etcétera, etcétera, son símbolos o alegorías de las funciones inherentes a los 7 centros magnéticos del cuerpo humano, correspondientes a las 7 glándulas endocrinas principales que es necesario despertar, desarrollar y dominar para que el hombre llegue a tener la medida de un varón perfecto o del tosoma Eliakon, el cuerpo del hombre solar. En la pasada época oscurantista de la era pisciana, fueron los proselitistas intereses sacerdotales y los prejuicios de una falsa moral beatífica unidos a las ambiciones monárquicas, totalitarias y absolutistas de algunos caudillos religiosos de mente cerrada y de criterio estrecho, los que hicieron construir los muros ortodoxos del fanatismo dogmático, del divisionismo sectario y de la intolerancia religiosa. Pretendiendo, en su miopía exegética, tener acaparada la verdad, en forma exclusiva, total y absoluta, demarcaron fronteras al pensamiento místico y pusieron barreras al sentimiento piadoso y cercaron esos límites con alambradas de púas prohibicionistas y censuras eclesiásticas, colocando, además carteles señalizadores con anatemas y estigmas en los que se leía: lo que enseñamos únicamente nosotros, es revelado, verdadero y divino. Todo lo que enseñan los demás es falso, diabólico, hereje, infernal y satánico. Y en este sistema prohibicionista encerraban sus ceremonias, rituales, leyes, códigos teológicos y teogónicos. Y en este marco estrecho encerraban sus teorías indemostrables, abstractas y nebulosas. Y pretendiendo ser la religión universal, predicaban el amor, la caridad, la paz, la tolerancia, la resignación, la humildad, la abnegación, etc. Sin embargo, a los reacios en querer aceptar las pueriles, ridículas y antojadizas imposiciones dogmáticas impropias de gente que se considera a sí misma como culta y civilizada, a los más reacios, repetimos, los trataban de persuadir con los convincentes argumentos de la mazmorra, del porto y de la hoguera. Felizmente, todo ese período oscurantista pertenece al pasado. Los muros separatistas y parcelarios pertenecen al pasado. Los muros separatistas y parcelarios que dividen a las religiones están cayendo demolidos ante los golpes tenaces del chuzo del conocimiento y la ardua labor de la pala de la comprensión, que está arrojando al rincón de olvido los escombros de los cimientos ideológicos, que por mucho tiempo fueron considerados como ortodoxos, pero que en esta nueva era acuaria, a la luz de la gnosis, se ha demostrado que también eran heterodoxos. Es así como se obtuvo la gran conquista de la libre expresión religiosa el día 19 de noviembre de 1965 al someter a la votación de los padres del Concilio Vaticano II el documento llamado Declaración sobre la Libertad Religiosa, o sea, sobre el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. La aprobación de la Asamblea fue cara. Sobre 2.216 sufragistas presentes, votaron favorablemente 1954. Negativamente 248 y hubo 13 sufragios nulos. Una de las cláusulas de la Declaración sobre la Libertad Religiosa establece que todo hombre tiene derecho, en virtud de su dignidad de persona humana, a no sufrir coacción ni de parte de los individuos, ni de parte de ninguna sociedad humana, que lo obligue a actuar contra su conciencia o que le impida seguir los dictados de su conciencia en materia religiosa. El mayor propulsor de esta gran revolución ideológica y conceptual es el gran avatar de Acuario Samael Aun Weor. Desde el año 1950 saltó a la palestra pública como fogoso orador y vehemente escritor polemista, haciendo parangones entre las diversas religiones, cultos y creencias y mostrando los paralelos y las analogías existentes entre unas y otras y luchando por establecer una moral universal sin dogmas ni fronteras que coartan la libertad del espíritu. Esa moral universal es la gnosis. Ella constituye, como ya hemos dicho, el fondo común de todas las religiones del mundo. Una pequeña muestra de la que afirmamos la daremos haciendo el comentario de la primera lección del curso esotérico zodiacal, del venerable maestro Samael Aun Weor. La primera lección de dicho curso se puede resumir en las siguientes conclusiones. A. Que el signo zodiacal de Aries gobierna la cabeza. B. Que durante la influencia de este signo el discípulo gnóstico debe cargar su cabeza de energía cósmica ariana tratando de despertar las glándulas pineal y pituitaria. C. Que en estas dos glándulas reside el poder de la clarividencia. D. Que la pineal está regida por Marte y la pituitaria por Venus. E. Que la constelación de Aries tiene dos genios que son Sataran y Zarael. En efecto, estos dos genios son los encargados de regular y distribuir los rayos cósmicos arianos que el Sol recibe y se encarga, a su vez, de transmitir por medio de la luz celíaca directamente a la cabeza, en donde es captada una energía por los receptores ubicados en el cerebro y el cerebelo.
La glándula pineal recibe las dos influencias positivas masculinas, la del Sol y la de Marte, y sus funciones están determinadas por ambos aspectos positivos del mismo elemento masculino de cada potencia. Así, a veces actúa bajo la influencia de Miguel el Arcángel de Luz, que lucha contra el adversario Satán y sus huestes, y otras veces actúa bajo la influencia de Samael el Arcángel del Castigo, que guerrea contra los fornicarios adoradores de Moloch y de Lilith. La glándula pineal o epífisis es la antena cerebroespinal que capta las vibraciones cósmicas solares y cumple la misión de frenar el crecimiento del cuerpo físico y el desarrollo de los órganos genitales, con el objeto de estimular la aparición de las facultades intelectivas, de activar la lucidez mental y de restaurar los perdidos poderes psíquicos con que el hombre fue dotado en el amanecer de la vida. El hombre helénico, el Adam Kadmon, poseía 7 sentidos de percepción, pero 2 de ellos, la clarividencia y la clariaudiencia, los perdió cuando, cediendo a las insinuaciones de la serpiente tentadora saturniana, empezó a derramar la energía vital, el enseminis, de tal modo que la glándula pineal, cuando ya no tuvo la suficiente irrigación o inseminación, empezó a atrofiarse y a perder su capacidad como órgano receptor y transmisor de las ondas mentales psicofísicas o telepáticas, visuales y auditivas. La enseñanza gnóstica afirma que el hombre o la mujer que gastan torpemente sus energías sexuales, fracasan en sus negocios, porque su glándula pineal se atrofia. Una glándula pineal atrofiada no puede irradiar con fuerza las ondas mentales. La glándula pineal se halla muy desarrollada en las grandes lumbreras de la ciencia, el arte, la filosofía, etc., y se encuentra totalmente atrofiada en los idiotas. Ello se debe a que la glándula pineal es el asiento del intelecto o inteligencia. El intelecto o entelequia o entelegeía o inteligencia, es el primer eón o emancipación del mundo psíquico, que corresponde al primer mundo de la primera octava, según la gnosis alejandrina divulgada por el gnóstico Valentino. El intelecto o la inteligencia es la Sepiravina, el primer esplendor o emanación del mundo intelectual que corresponde al primer mundo metafísico de Atzilut, según la cábala hebraica. La inteligencia corresponde al arcano noveno en el tarot egipcio y está representada por un ermitaño que lleva una lámpara que significa la luz de la inteligencia sobre el pasado, el presente y el porvenir. El gran maestro gnóstico Jesús, en cierta ocasión dio a conocer una frase enigmática diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo fuere sincero, sin tacha, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Mateo 6, 22. Esta frase tiene mucho significado esotérico relacionado con la glándula pineal. El gran gnóstico Juan de Patmos, en su tratado de filosofía iniciática gnóstica, intitulado Apocalipsis, escribe el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea diciendo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 4, 18. La iglesia de la Odisea corresponde, como sabemos, a la glándula pineal. Los ojos son las facultades de la clarividencia y la clariaudiencia que residen en la pineal. El colirio es el oro alquímico depurado, es el enseminis transmutado y sutilizado, que al ungir o irrigar la glándula pineal restaura los perdidos poderes psíquicos de la visión espiritual con los cuales el iniciado puede ver. Despertar la clarividencia es abrir el tercer ojo, o sea la lámpara del cuerpo, la cual permite al iniciado gnóstico llegar a la plena inteligencia de las cosas, al pleno conocimiento de los estados universales elevados y superindividuales. Según la filosofía hindú, el tercer ojo no está desarrollado como órgano corporal de la visión interna. En la ciencia de la Kundalini Yoga, el gurú dirige y vigila a su discípulo en los ejercicios de la ascensión de la energía sutil a través del Nadi Sushumna, hasta llegar al Ajna Chakra, situado en el interior del entrecejo. De aquí en adelante, el discípulo se ejercita solo, sin gurú, en obtener la realización, es decir, alcanzar el Sahasrara Chakra para penetrar en ese estado de conciencia divina llamada Samadhi. El Sahasrara Chakra corresponde a la glándula pineal y es llamado el loto coronal, el cual tiene 960 pétalos exteriores, multicolores y 12 pétalos centrales de color amarillo áureo. Ahora bien, en cábala numérica tenemos que sumados ambos grupos de pétalos nos dan la cifra de 972, la cual nos deja el remanente cabalístico de 9. El número 9 es el número de Marte, el regente planetario de la constelación de Aries, al cual se le representa en los talismanes con el símbolo de una lanza, un puñal o una espada. La espada es la figura simbólica del atributo masculino. En los altares lamaístas, el principio masculino es representado por una vara o un cetro. En los altares rosacruces se representa al principio generador con la figura de una espada, todos estos son símbolos del falus griego.
En el templo de Salomón, la columna de la derecha tiene la letra J y representa la fuerza o Hachin, la masculinidad, cuyo valor numeral es 9. En el alfabeto rúnico, el número 9 corresponde a la runa Is, cuyo significado es el hombre superior, el mago que sabe manejar sus poderes internos. El signo ideológico de la runa Is es una raya vertical análoga a la letra latina I, la cual equivale a la J y a la Y. Con estas tres letras se escribe, indistintamente, la primera parte del tetragrama sagrado o sea Iod, que es el equivalente de Adam o Ish, el hombre ideal, el Adam Kadmon, el primer hombre antes de la caída. Además, que la cifra analítica de Adam es el número 9, que ideográficamente es el sexo en reposo. Examinando ahora la parte correspondiente a la glándula pituitaria o hipófisis, tenemos que esta glándula recibe las ondulaciones vibratorias de la corriente lunar, generalmente desde el segundo ciclo de 7 años de la edad humana, época en que empieza la glándula pituitaria a segregar hormonas estimulantes gonadotrópicas. Estas sustancias hormonales descienden a través del organismo hasta localizarse en las glándulas sexuales, testículos, ovarios, con el objeto de activar la secreción de testosterona en el niño y de estradiol en la niña, las cuales son las hormonas encargadas de favorecer la aparición de los caracteres sexuales secundarios, anatómicos y funcionales. En algunos casos de exceso de secreción hormonal de la pituitaria se aumenta de tal modo la libido que provoca furiosos deseos sexuales o ataques de erotismo, tales como la satiriasis y la ninfomanía, incluso en aquellas personas entregadas al misticismo y al ascetismo y a la renunciación de los placeres sexuales. Esta libido es la ley natural del instinto procreador de la cual el apóstol Pablo de Tarso luchaba por desprenderse, así se deja ver en sus palabras, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley, la libido, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que llévame cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Romanos 7, 22 y 23. El gran gnóstico Juan de Patmos, escribiendo el mensaje al ángel de la iglesia de Filadelfia dice, yo también te guardaré de la hora de la tentación, Apocalipsis 3, 10. La iglesia de Filadelfia corresponde a la glándula pituitaria, la cual recibe la influencia de la polaridad negativa de la Luna y de Venus, y por lo tanto, está propenso a caer el ángel de cada entidad planetaria, ya sea lunar Gabriel o el venusino Anael, a los abismos atómicos del hombre o de la mujer. La sexta iglesia de Asia, la iglesia de Filadelfia, corresponde en la ciencia de la yoga al loto frontal, llamado Ajna Chakra, el cual tiene 96 pétalos. En Cábala numérica 96 es 6, el número de Venus, diosa del amor. Venus es la diosa del despertar de la naturaleza, es la Astarte fenicia. Es la Istar babilónica. Es la Astarot sidónica. Es la Afrodita griega. Es la diosa que sufre de amores violentos. Tan luego está Hefestos Vulcano como con Ares Marte o con Adonis Apolo. Es Venus Afrodita la que no pudiendo resistir su sed de amor toma la forma humana de una jovencita tímida y seduce al troyano Anquises. En las antiguas civilizaciones, Venus es Astarot, Barbatos o Barbelos, el demonio bisexual, que tan pronto induce a la fornicación y a la masturbación, como luego posee carnalmente a la mujer. En el alfabeto rúnico, el número 6 corresponde a la runa Kaum, la tentación, sujeta a Venus. La runa Kaum representa el principio femenino. En el tarot egipcio el número 6 corresponde al arcano sexto, que expresa en el plano espiritual la ciencia del bien y del mal, figurando un hombre frente a dos caminos, junto a él hay dos mujeres mostrándole cada una, uno de los dos caminos. La mujer de la derecha es una virgen que tiene su frente ceñida por un círculo de oro. Es la virtud. La mujer de la izquierda es una ramera que tiene la cabeza coronada por hojas de parra. Es el vicio. Ahora bien, sabemos que los 96 pétalos del loto frontal o Ajna Chakra están reunidos en dos grupos de manera que forman dos grandes pétalos, uno rojo y el otro azul. El número 2 es el número de la luna, lo cual explica la influencia que tiene la luna en la glándula pituitaria. El número 2 es el número de la antítesis. Es el número de Eva. Indica naturaleza variable. Representa la oposición y la división. De ahí también que la glándula pituitaria consta de dos partes principales que son el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior de la pituitaria segrega 6 hormonas entre las cuales se encuentran las gonadotrópicas que influyen directamente en la sexualidad. El lóbulo posterior de la pituitaria tiene mucha relación con el cerebro y un enlace directo con el sistema nervioso. El lóbulo anterior de la pituitaria está regentado por el arcángel Anael y por las diosas fornicarias. Lilith, la madre de los abortos y Naemá, la madre de las impurezas.
Las pobres víctimas que caen en las redes de estas dos últimas entidades tenebrosas pasan a formar parte de las legiones de militantes del sendero de la mano izquierda, los cuales se distinguen por tener desarrollado el órgano cundartiguador, o sea la cola de Satán. En cambio, el lóbulo posterior de la pituitaría está regentado por el arcángel Gabriel, el cual conduce a la espiritualidad del sendero de la derecha. Gabriel es el arcángel de la letra hebrea E y es el representante de la madre, la fuerza creadora pasiva lunar. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la glándula pituitaria son fuerzas femeninas pero rivales entre sí, que luchan continuamente por conquistar al iniciado, cada una para su bando. Estas dos fuerzas rivales son como las dos mujeres del arcano sexto. La virtud y el vicio. La virgen y la ramera. La una representa a Eva, la luna blanca, la madre de los vivientes, y la otra representa a Lilith, la luna negra, la madre de los abortos. Son fuerzas antagónicas de Virgo y Escorpio, luchando la primera por la sexualidad dormida y la segunda por la sexualidad despierta. En el drama apocalíptico de la mujer vestida de sol, que ya ha vencido la influencia lunar y que está en peligro de ser devorada por el dragón bermejo del cuerpo de deseos. Se comprende entonces, la bipolaridad de la influencia que ejerce la glándula pituitaria en el sistema psicosomático del organismo humano. Por una parte es Venus, la diosa de la belleza y del amor, surgiendo de la espuma del mar, y por otra parte es Astaroth, la reina caída del cielo que viene cabalgando un dragón y trayendo en su mano derecha una víbora. Ello se debe a que Venus, como la luna, también es dual. Es el lucero o Lucifer, la estrella teúrgica de la mañana, y es también el mismo Lucífugo, la estrella caída o invertida de la goecía de la tarde. Venus o Astaroth tiene la misma dualidad que Shiva o Shakti, que según el concepto hinduista es la fuerza de la naturaleza que representa el elemento maternal de la divinidad, y que se manifiesta como el poder creador y destructor a la vez, siendo personificado este poder como entidad femenina bajo los nombres de Durga, Kali, Uma, Parvati, Bhavani, Gauri, Tara, etc. Shiva es una divinidad hinduista de carácter dual. Por una parte es una divinidad de paz o amor, y por otra parte es una divinidad tenebrosa que gusta de vagar por los cementerios impregnándose de materias corrompidas. Como potencia destructora y creadora a la vez, dirige a su arbitrio la rueda de las muertes y de los nacimientos. La glándula pituitaria por una parte produce el ens seminis, que es la esencia de Shiva y de la luna, y por otra parte produce el ovum, que es de la esencia de la Shakti y del sol, según el tantrismo tibetano. Es la misma glándula segregando dos sustancias diferentes, positivas y negativas, andrógenas masculinas y estrógenas femeninas. En Bombay, frente a las cuevas del Elefanta, existe una escultura tallada en la roca viva a 5,80 metros de altura, la cual es representación de Shiva y sus dos aspectos. A su derecha tiene la cara de un hombre y a su izquierda la cara de una mujer, significando las dos fuerzas opuestas y rivales, en el concepto femenino de las potencias energéticas de la naturaleza, según los hinduistas. Estas dos potencias energéticas son representadas como las esposas de Shiva. Las fuerzas pasivas tienen la figura de mujeres graciosas e ingenuas como Parvati y Uma. Y las fuerzas activas tienen la figura de mujeres feroces y sanguinarias como Durga y Kali. A esta última la presentan siempre rodeada de serpientes. Son las dos potencias femeninas antagónicas y rivales, Venus y Astaroth, Eva y Lilith, Sophia Achamout y Sophia Prumicos. La glándula pituitaria fue representada por los antiguos egipcios por la figura de una serpiente erguida sobre la frente de sus dioses, faraones y sacerdotes, significando con ello que los tales poseían la sabiduría y el conocimiento. En la filosofía esotérica de los gnósticos ófitas, adoradores de la serpiente, la glándula pituitaria es el árbol de la sabiduría, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y enrollada a este árbol está la serpiente tentadora del deseo. Sabemos que esta serpiente del deseo es la libido, la fuerza sexual instintiva que induce a satisfacer la necesidad sexual, y que esta fuerza reside en la glándula pituitaria, la cual corresponde a la sexta iglesia de Asia, Filadelfia, y también a la sexta morada del castillo inferior de Santa Teresa de Jesús. En la sexta morada, Santa Teresa de Jesús, habla del gozo inefable, mezcla de dolor y placer, dolor que es sabroso y dulce que siente el alma y que la hace estremecer y aún quejar del deseo insatisfecho de ser poseída por el esposo que reside en la séptima morada. El gran gnóstico Valentino de Alejandría consideró alegóricamente a la glándula pituitaria como una emanación femenina, dándole el nombre de Sophia Achamout o la sabiduría de lo alto, la cual, habiéndose enamorado de Vitos, el abismo, sin ser correspondida, concibió en su seno sin tener el concurso de ningún eón masculino y dio a luz, como fruto único del ardor de su deseo, a una hija llamada Pensamiento.
El pensamiento como un infeliz aborto, producto formado del deseo no satisfecho, que su madre la sabiduría de lo alto arrojó de sí, como una sustancia malvada y perversa, vaga errante por el vacío, desterrado de la plenitud y rodeado de la oscuridad, la privación y las sombras. A este pensamiento errante y disforme se le transforma en una imagen de su madre la sabiduría de lo alto, y por lo tanto, se le llama Sophia Prunikos, la sabiduría caída. Pero también se siente poseída de la aspiración apasionada de ascender a la luz inaccesible. Su madre más perfecta quería abismarse y perderse. Ella en cambio más imperfecta, quiere remontarse e iluminarse. Después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra quiere ascender hasta confundirse en la plenitud del propator o primer padre. Esta alegoría es la enseñanza gnóstica de la transmutación alquímica del Enseminis. La sabiduría caída es la sustancia hormónica que después de ser segregada o arrojada por la glándula pituitaria duerme en los departamentos gonadales del perineo, de los cuales o es exonerada hacia afuera y hacia abajo por los fornicarios o es arrastrada nuevamente por el torrente sanguíneo a través de la estructura orgánica en los celibatarios o es despertada de su sueño por los iniciados gnósticos para que emprenda al camino de retorno, el camino centralis de la caña vertebral hasta llegar al tope de la cabeza y obtenga la sublimación y la unión con el Padre. El Enseminis es la sustancia gonadal que en lenguaje bíblico es la serpiente metálica que debe ser levantada sobre la vara de la columna vertebral. Esta es la serpiente de fuego de los 7 mares, Leviatán, la serpiente marítima, rolliza y retuerta, de la cual está escrito: nadie hay tan osado que la despierte. De su boca salen antorchas de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Yod 41. Esta es la serpiente ígnea, Kundalini, que duerme enrollada en 3 vueltas y media en la región del perineo, lugar correspondiente al Muladhara chakra, y a la cual el estudiante gnóstico debe despertar de su letargo para que emprenda el camino de la ascensión de la vara a lo largo del Nadi Sushumna, hasta el pericarpio. En la tabla de sepirotes o esplendores también nos encontramos con que el tremendo flujo de las energías de Chokmah, la sabiduría o sea la abrumadora carga de electricidad estática del lóbulo anterior de la pituitaria, debe descender a las partes más bajas de la tierra, el reinado de Malchut, en el perineo y desde allí debe emprender el camino de retorno o de ascenso hasta llegar a Keter, la corona suprema, que reside en un punto situado entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, es el lugar que corresponde desde el término de la columna vertebral a la parte superior del cráneo. El muy sublime y venerable maestro de misterios mayores Samael Aun Weor, en la primera lección del curso esotérico zodiacal para los estudiantes de la Gnosis, señala algunas prácticas y algunos ejercicios para hacer actuar la energía dinámica que se agita y avanza del belicoso Marte en la glándula pituitaria, y al mismo tiempo hacer actuar la energía estática que se resiste y opone, de la coqueta Venus en la glándula pituitaria. Mediante las continuas prácticas de los ejercicios de magia crística azteca y de yoga tántrica blanca, tales como el arcano Azf, el maituna tibetano, o el método Karecha, que enseña en varias de sus obras el venerable maestro Samael Aun Weor, especialmente en el matrimonio perfecto mediante estas prácticas, repetimos, estas dos polaridades antagónicas, la pineal y la pituitaria, se atraen y tratan de equilibrarse entremezclando sus auras. Al efectuarse el choque allí donde se encuentran frente a frente estas dos fuerzas contrarias, se produce una descarga eléctrica neurosensorial de la cual brota una chispa de luz psíquica. En el caduceo de Mercurio están representadas gráficamente las dos energías y la luz que brota del choque de ellas. La serpiente blanca de la derecha es Od, la energía dinámica. La serpiente negra de la izquierda es O, la energía estática. Al encontrarse estas dos fuerzas en la cúspide, se produce el choque y brota Aur, la luz equilibrada. Esta luz psíquica es la luz interna de la intuición. Es la luz de la clarividencia. Es el tercer ojo. Es el ojo de Shiva. Esta luz interna es la lámpara del cuerpo que mencionó Jesús. Es la lámpara del ermitaño que permite al estudiante gnóstico alumbrar el pasado, el presente y el porvenir. Es la facultad de la profecía que tenían que desarrollar o cultivar los discípulos de Samael en el colegio de profetas de Rama. En la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo, vemos que no pudieron entrar al tálamo nupcial las vírgenes que tenían sus lámparas apagadas por falta de aceite. Este aceite espiritual, el Enseminis, no se debe malgastar, de lo contrario, la lámpara se apagará y no tendrá opción a unirse con el esposo, a la unión con Dios.
Esta unión con Dios es la que deseaba ardientemente Santa Teresa de Jesús y la aconsejaba a las hermanas carmelitas descalzas, diciendo que el alma debe subir desde la primera morada que está a ras de la tierra, en la que habitan las sabandijas, culebras y cosas ponzoñosas, hasta llegar a la séptima morada del castillo interior en que existe la paz, la quietud y el silencio para unirse en matrimonio místico con el esposo. En esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Este gozo con grandísimo silencio, es el estado de samadhi o estado de superconciencia, o conciencia divina en que penetra el estudiante gnóstico cuando ya ha alcanzado la realización o la cristificación. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ha logrado hacer realidad en sí mismo, el sueño de los antiguos alquimistas al transmutar el plomo y el azufre de los vicios saturnianos en oro puro de las virtudes solares. Es cuando ha logrado transmutar el ens seminis en el ens virtutis. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ha alcanzado la iniciación venusta al llenar la copa de Venus de la pituitaria con el vino solar o sangre cristónica o sangre real. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ingresa a la orden de los caballeros templarios que han recuperado el santo grial. Es entonces cuando el estudiante gnóstico recibe el grado iniciático de supremo mago y consigue el privilegio de ser revestido con la túnica interior de gloria de la luz de la Eschechina, pues ha puesto en correlación a las dos potencias antagónicas Chokmah y Binah. Es entonces cuando el estudiante gnóstico recibe la corona incorruptible de gloria, al lograr el regreso a Dios por medio del mecanismo sepirótico de la transformación de Malchut, el reinado de las impurezas, regentado por Moloch y Lilith en Keter, la corona suprema, regentado por Iod y Eva. Es entonces cuando el estudiante gnóstico ya no es estudiante, sino iniciado gnóstico y ya puede, en estados profundos de concentración mental, hacer salir al exterior del rostro esta luz psíquica o aura divina llamada Foato Eschechina o luz crística, la cual es el poder indescriptible del Dios universal, antes de la primera manifestación y que al descender al nivel humano se convierte en telema, voluntad. Esta es la luz que emanó del rostro de Moisés en el Sinaí. Esta es la luz que emanó del rostro de Jesús en el Tabor. Es la luz imponderable que nace del sol oculto, el Ein Sop, el absoluto, y que tiene su manifestación en Keter, el Padre equilibrante. Es la luz indescriptible del tercer Logos, el Espíritu Santo y que aparece como lenguas de fuego sobre la cabeza del apóstol gnóstico y le otorga a los 9 dones del Espíritu. Es la luz, como llama de fuego, que está simbolizada en la antorcha que brota de la testa de Bafometo, el macho cabrío híbrido de la transmutación alquímica. El Bafometo gnóstico nos demuestra que el punto central o eje de la personalidad humana es el sexo. Si el eje se inclina hacia Eva, la luna blanca de la derecha, la bestia se convierte en ángel. Si en cambio, el eje se inclina hacia Lilith, la luna negra de la izquierda, al ángel se convierte en demonio. Para finalizar, diremos que en este breve comentario no está dicho todo lo relacionado en este aspecto, con el exoterismo de las glándulas pineal y pituitaria. Al estudiante le compete descubrir, por sí mismo esas verdades esotéricas. Nosotros hemos cumplido con nuestra misión de orientadores señalando los hitos que marcan el camino. Paz inverencial. Muchas gracias por escucharlo hasta este punto. Luz y amor.